Bienvenidos tengan ustedes, muy buenas noches. La Universidad Católica C. Sapiense los recibe al webinar Precios de transferencia, una mirada global a la realidad peruana con miras a ser país OCDE. Este evento ha sido desarrollado en conmemoración al nuestro 24º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Agradecemos el valioso apoyo de todas las personas que han contribuido en la organización de la Semana de la Facultad, denominada este año Emprendimiento, Innovación, Tecnología en el marco de la circularidad, contribuyendo y generando espacios de constante aprendizaje. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos por favor a todos los participantes mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Las preguntas serán respondidas por el ponente en función a las dudas que vayan surgiendo en su ponencia. Es un honor para nosotros contar esta noche con la presencia de Óscar Guevara Peña. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica C. Sapiense, magíster en Gestión, Emprendimiento e Innovación por la Universidad del Studi di Molise, Italia. Tiene estudios de posgrado en Finanzas Corporativas por la Universidad de San y desde el 2019 viene desempeñándose como analista en precio de transferencia y desde febrero del presente forma parte de la firma TP Consulting. Bienvenido, magíster Óscar Guevara Peña. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para su ponencia titulada Precio de transferencia, una mirada global a la realidad peruana con miras a ser un país OCDE. Bienvenido, muchas gracias. Ok, muchas gracias Judith por la presentación. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias a la Universidad Católica C. Sapiense por la invitación de antemano. Bueno, estamos en la semana en la facultad. Entiendo que soy el último ponente, creo yo, de toda la semana para cerrar. Bueno, es un honor también de paso, dicho sea de paso. Bueno, el tema que les vengo a tratar es un tema, digamos, un poco técnico y también un poco a la vez actual, ¿no? Que se vive prácticamente en Perú en los últimos 20 años, o sea, del siglo XXI más que todo, ¿no? Básicamente. Es un tema un poco denso, como les digo, pero espero que lo puedan entender y espero poder desarrollar y resolver sus dudas si surgen en el camino. Dicho sea de paso, es un tema que no mucho se enseña en las universidades. Bueno, acá, si es que alguien, si me corrige, si alguien, bueno, se enseña en la universidad o si se enseña en una especialidad, dicho sea de paso, sería bueno que me lo digan. Y bueno, aplaudo al profesor también. Igual, también es un tema que yo lo he aprendido desde que salí de la universidad, por ser un tema de actualidad, ¿no? Bueno, sin más que decir, el tema lleva título Precio de transferencia, una mirada global a la realidad peruana con miras a ser país OCDE. Como primera instancia, déjame un rato. Ya, ok. El índice, básicamente, de mi ponencia se va a dividir en 4 puntos. El concepto general, que es básicamente lo que vamos a entender o lo que vamos a comprender o tratar de definir qué cosa es precio de transferencia en sí o per se. Después vamos a ver un contexto internacional de precio de transferencia, cómo es que se rige, quién lo rige y qué normativa hay desde el aspecto internacional y quién lo da básicamente. Y después el contexto nacional, qué entidad del Estado es que regula todo lo que sea en cuanto a materia de precio de transferencia, dicho sea de paso, y por qué lo hace, ¿no? Y después, bueno, unas conclusiones, y entre contexto nacional y conclusiones va a haber un caso práctico, digamos así, un caso ejemplo que voy a dar para que puedan ver cómo es el día a día, digamos así, de un método de precio de transferencia, ¿no? Ok, bueno, primero comencemos por el concepto general en sí. Quiero que entiendan un poco qué cosa es precio de transferencia. O sea, ¿qué se entiende por precio de transferencia? Si hay alguien acá que ya ha visto o ha leído sobre el tema, porque es un tema un poco más tributario, contable, tributario, financiero y económico, tiene varias aristas, ¿ok? Pero, bueno, en sí, el concepto acá que tomar es del CIAT, que es el Centro Interamericano de Impuestos, ¿ok? Es un centro que rige básicamente los temas de políticas a través de tasas o de impuestos entre diversas entidades fiscales como SUNAT o administraciones fiscales o administraciones tributarias de toda la región, ¿ok? Y indica lo siguiente, ¿no? Esos son los precios pactados dentro de una organización
por la transferencia de bienes, tanto tangibles como intangibles, y servicios, ¿no? Tangibles, sea una mercancía; intangibles, sea una marca; servicios, pues en servicios, no sé, tecnológicos, servicios administrativos, etcétera. Todo lo que comprende servicios. O sea, en sí, todo lo que comprende una transacción entre empresas. Eso es en sí, entre empresas primero. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa te permite ver precio de transferencia? Te permite ver que todo precio y o tasa, porque puede ser una transacción financiera, es decir, puede ser un préstamo, ¿ok? Esté pactada entre empresas vinculadas y debe de cumplir un principio ARLEMS o de plena competencia. Ahora acá se complica un poco la cosa porque ya comienzan a haber términos, digamos, un poco en inglés, un poco términos que de repente no están familiarizados, pero los voy a tratar de explicar. ¿Ok? Pero básicamente la traducción en simple sería el principio de plena competencia. O sea, ¿qué es el principio de plena competencia en economía? Como, bueno, sabrán todos, el principio de plena competencia es que todos tengan la misma capacidad de competir en el mercado. Que ninguna entidad favorezca a otra, por más hermana que sea, por más miembro de un grupo económico pertenezca, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vengo un poco el segundo capítulo, que es el contexto internacional, ¿ok? Hay que tener la premisa, ojo, que son entre, digamos, empresas vinculadas, ojo, empresas vinculadas. ¿Qué quiere decir empresas vinculadas? Son empresas que pertenecen a un mismo grupo económico. O sea, pongamos un ejemplo práctico, o sea, empresas, por ejemplo, Grupo Romero. Grupo Romero tiene sin fin de empresas, desde que va desde el banco, que lo que más conocemos, por ejemplo, el OCP, el aspecto financiero; tiene, por ejemplo, agroindustria; también tiene está involucrado en el tema industrial; está involucrado, por ejemplo, en el tema industrial, que también, por ejemplo, Alicor, ¿no? Y así, ¿no? Hay diversos grupos económicos a nivel de Perú, a nivel mundial, el Grupo Brescia, el Grupo Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como hay también grupos grandes, también hay empresas que se pueden considerar grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque son o tienen una vinculación, digámoslo así, entre ellas, sea porque tienen un mismo accionista, sea porque, no sé, es una empresa, es creada porque produce cierta mercadería y la vende netamente a otra empresa, y entonces esta empresa no puede subsistir si es que no le vende la mercadería ideal, porque la otra es la que comercializa. Entonces estamos hablando de una vinculación distinta, ¿no? Una vinculación netamente comercial, ¿no? Porque una produce y otra comercializa. Y así hay bastantes grupos, bastantes empresas que se familiarizan entre ellas, ¿no? Y que transan diversas transacciones, valga la redundancia, sean, bueno, sea de mercadería, sea, no sé, financieras, como le digo, en cuanto a tasas, ¿no? Entonces, en el contexto internacional, para regular todo ello, y que todo esto sea a valor de mercado, que todo esto tenga un bien común en sí, que todo sea paridad, y que todo involucre realmente un mismo derecho para todos, entonces es que se crea, o es que la OCDE, mejor dicho, comienza a regular todo ello. Ahora, ¿qué cosa es la OCDE? Muchos de ustedes de repente han escuchado o tienen conocimiento de ello. O sea, por ejemplo, la OCDE, sí, como un espasmo, es, por ejemplo, es una organización, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ok, en sí, o sea, un poco de historia, la OCDE se remonta al siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Se comienza a crear en sí la Liga de las Naciones. No es un cómic, sino es en sí el nombre que se le da en sí, en la Liga de las Naciones, y donde, bueno, generalmente son las economías más fuertes al principio, y luego, creo que hay unos comentarios, ¿o no? Ah, no, ok. Y luego ya comienza a institucionalizarse más a nivel del tiempo, ¿no? Y ya en lo posterior se funda, digamos así, se complementa, y ya se organiza, y es denominada Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Ahora, ¿quién lo funda esto? Lo funda generalmente el G20. Ahora, después el G20 son de las 20 economías más grandes del mundo, que son consideradas, pero ya con el pasar del tiempo, y ya en el nuevo siglo, es que ya comienzan a admitir a otras naciones, digámoslo así, para
ayudar al desarrollo económico, ¿no? de tales, ¿no? Es por ello que ahora ya conforman 38 países la OCDE, y dicho sea de paso, o sea, por ejemplo, el Perú, o sea, de la región, por ejemplo, tengo entendido que está Colombia, ¿no? Que recién ha ingresado, y bueno, Chile, que también ya está a tiempo, y bueno, y por ejemplo, en Perú y Brasil que están luchando por ser país OCDE, ¿no? Bueno, de acá, a ver, esto por ejemplo son los 38 países y está justamente al costado del año de adhesión. Alemania en el 61, como les decía, o sea, es de tiempo esto, ¿no? Son justamente la fuente de la OCDE, ustedes entran a la OCDE, buscan el link y buscan, googlean y van a salir todos los países que están involucrados, ¿no? Que son países generalmente de primer mundo, ¿no? Y es lo que aspira todo país subdesarrollado, todo país en vías de desarrollo como lo es Perú, ¿no? Ahora, los candidatos de adhesión de este año, del 2022, son los siguientes, ¿no? Es Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú, nosotros, y Rumanía. Entonces, estos son, digamos, los 6 países que este año, en febrero, si no me equivoco, enero, febrero del inicio de año, la OCDE dio la lista y dijo, bueno, vamos a analizar, vamos a ver qué políticas han implementado estos países para ser miembro OCDE o qué políticas nosotros podemos ayudar a implementar en estos países para que sean miembros OCDE. Ahora ustedes dirán, pero ¿de qué nos sirve ser miembro OCDE, no? Miembro OCDE nos sirve básicamente, o sea, nos ayuda a tener un nivel de comercialización más óptimo con economías ya desarrolladas, ¿no? Entonces, hay ciertas facilidades que te dan ser un país OCDE, por ejemplo, intercambios de información a nivel tributario, no sé, facilidad de generar comercios, TLCs, tratados, etc. Entonces, ser un país OCDE sí o sí trae desarrollo extra a lo que tiene el país, ¿no? Y nosotros somos un país en vías de desarrollo, si bien es cierto, nos especializamos en materia prima, que damos, proveemos al mundo, después la transforma y todo ello, pero o sea, la idea es que acá también se genere una industria. Entonces, en vías a que Perú sea un país industrial, es que la OCDE también apoya a que se desarrolle una industria, ¿no? Y eso es lo que genera básicamente también un incremento en el PBI, ¿no? O sea, todo está relacionado, ¿no? Impuesto, PBI, comercio y bueno, industria, al dicho sea de paso. Y después, finalizando, ser un país desarrollado, ¿no? Infraestructura, también dicho sea de paso, ¿no? Lo cual nos falta bastante. Bueno, esto es un poco así la historia, digamos así, de la OCDE. Ahora ya adentrándonos más al tema del precio de transferencia, como les decía, bueno, en un inicio decíamos que el precio de transferencia es cumplir el principio Arlen's, o también llamado el principio de plena competencia de mercado. Entonces, este principio de plena competencia de mercado en sí lo establece la OCDE en el 79, ¿ok? Digamos así, un principio aceptado internacionalmente, como dice acá en la diapositiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, ¿no? O sea, busca el bien común para todo, para equiparar, digámoslo así, que todas las industrias, todas las empresas puedan comprar y vender a un valor en el cual sea respetado y en el cual el mercado también lo represente, ¿no? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, vender a una empresa X, a un tercero, una mercadería en $10, mientras que a tu vinculada, o sea, digamos a tu empresa hermana, para ponerlo así en simple, a tu empresa hermana, digamos, oye, ¿sabes qué? No, porque yo soy el mismo accionista de esta empresa, esta mercadería que le vendo al tercero a $10, no, yo también le voy a vender a mi empresa, ¿no? Para ganar algo, le voy a vender a $3. Entonces, ahí hay una brecha, ¿no? Entonces, hay un error, ¿no? No hay una lógica, digamos, conceptual en la economía. Entonces, todo eso se tiene que regular. ¿Y quién lo da? Estos lineamientos lo da la OCDE. Ahora, esta guía, esta es la última guía que ha salido en enero de este año. Usualmente la OCDE saca guías y actualiza las guías de manera, bueno, la actual, la última guía, si no me equivoco, fue del 2017, la penúltima de 2017, ahora 2022, pero en el camino va sacando como que informes que hacen que esta guía se actualice, ¿no? Entonces, actualmente nosotros tenemos esta guía
que básicamente la actualización te dice los métodos que debes utilizar desde el aspecto económico, o sea, para tu análisis económico, cómo deben de implementar las administraciones tributarias, ya queda en las administraciones tributarias, o sea, en la SUNAT, queda adoptar qué medidas adoptar y qué medidas no, o qué medidas está preparado Perú para aceptar y qué medidas está en curso de aceptar, digámoslo así. Entonces, esta guía, por ejemplo, disculpen, acá voy a salir un rato la diapositiva, quería mostrarles, usted es de libre acceso, ok, ustedes, por ejemplo, van acá, normal, googlean, está el link, les puedo pasar el link, creo, sí, sí les puedo pasar el link. Sí, creo, ¿no? Para ver un rato. Igual quiero cerciorarme. Sí, esta es la guía. Ustedes la pueden descargar, la pueden leer. Bueno, sí es larguita, pero sí lo pueden ahí revisar. Ahí les mando el link para el que esté interesado, para que quiera un poco ahí lectura, digamos, no de, no de nocturna, pero sí al menos para que se entretengan. Ya, ok, voy a regresar a la diapositiva para continuar. Ok, básicamente, entonces, el principio ARLEMS, la de plena competencia, está regulado en la guía OCDE y también está especificado cómo se debe de cumplir y todo. Ahora vamos a tratar de explicar cómo es que se debe de cumplir o cómo se cumple, digamos, en Perú también, ¿no? Pero antes de ello, quería mostrarles acá, bueno, acá el principio ARLEMS, un poco explicarles también. O sea, establece que las entidades vinculadas al negociar entre sí deben fijar los precios de transferencia en la misma forma que hubiesen sido negociados con un tercero independiente que resguarda sus propios intereses. Es lo que le explicaba hace un momento, ¿no? Tú no puedes vender a un tercero a un precio mayor, mientras que a una persona vinculada, una empresa hermana, digámoslo así, una empresa relacionada en otros términos, lo estás vendiendo a valores debajo del mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde la administración tributaria también dice, oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso, no? Estás causándome un perjuicio fiscal. O sea, ¿qué se entiende por perjuicio fiscal? Estás causándome que yo tenga menos recaudación tributaria. Y como todos sabemos, al momento de tener menos recaudación tributaria, dicho sea de paso, nosotros nos perjudicamos. ¿Por qué? Porque no va a haber suficientemente dinero, digámoslo así, en el fisco como para poder distribuirlo a nivel de todo el Perú, ¿no? Y es toda una cadena, ¿no? Digámoslo así. Ahora, este es el principio ARLENS o de plena competencia, que es básicamente eso, que las empresas vinculadas trancen sus transacciones, valga la redundancia, a valores de mercado. Es en simple, es eso, nada más. Ahora, para nosotros aterrizar un poco ya la realidad peruana, es que en el transcurso de todo el año, o sea, mejor dicho, de todos estos 20 años, es que se han generado diversos acuerdos, tratados, bueno, reuniones entre mandatarios, etcétera, entre G20, entre, bueno, miembros OCDE, miembros no OCDE, miembros candidatos OCDE, etcétera. Y al final se han dado cuenta de que realmente deberían de generar digamos, 15 diversas acciones. Entonces, estas acciones las han englobado bueno, en esto que dice Base Erosion and Profit Shifting, que el proyecto BEPS, es un proyecto grande que tiene la OCDE, que está desde el 2015, digamos que se inauguró, se concretó en el 2015, y que ve básicamente, ve que bueno, como dice, la erosión de la base imponible es una estrategia de planeación tributaria que explota brechas y disparidades en normas tributarias para desaparecer las utilidades por efectos tributarios. Y la transferencia de beneficios son estrategias de planeación tributaria que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o nula actividad real, pero los impuestos son bajos, dado los resultados de la tributación efectiva baja o inexistente. Entonces, un poco ya aterrizando la idea, ¿qué es lo que te permite el proyecto BEPS? Te permite que empresas, por ejemplo, hay varias empresas que en el mundo, que si bien es cierto, pueden tributar o pueden ser o nacer, por ejemplo, en Estados Unidos, o pueden nacer en Perú, pueden nacer en territorios que no tienen baja o nula imposición tributaria. ¿A qué me refiero con baja o nula imposición tributaria? A que tributen casi cero o que no tributen. Acá, por ejemplo, el impuesto a la renta es 29.50, como muchos saben. Bueno, el IGB lo dejamos de lado, pero el impuesto a la renta hacia las empresas son el 29.5.
Entonces, en Estados Unidos se regula en diversos estados, depende de ello, y bueno, pero hay países que son considerados paraísos fiscales o territorios debajo de una imposición. Ahora, ¿qué son paraísos fiscales? Son, por ejemplo, las diversas islas que hay en el Caribe, o etcétera. Inclusive la SUNAT da una lista de los que considera paraísos fiscales, porque cada país considera a ciertos países paraísos fiscales. Por ejemplo, Panamá es un paraíso fiscal. O sea, porque ahí no es que no tribute nada, pero da facilidades a las empresas, y esas facilidades se entiende por pagar un menor impuesto a la renta, y muchas veces las empresas se van ahí. Entonces, al momento de irse a esos paraísos fiscales, es que se genera una evasión de impuestos para realmente favorecer la recaudación de Perú en este caso. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo claro, Perú, ¿no? Entonces, ahí es donde la SUNAT dice, ok, tú no vas a tributar conmigo, no quieres tributar conmigo, te vas a un paraíso fiscal. Entonces, lo que yo hago es que, muy aparte de que también, de que tu valor de mercado tenga que estar entrevinculadas entre empresas hermanas, también tienes que ver si es que tú estás realizando transacciones con paraísos fiscales. Entonces, hay dos acá puntos claves. Uno, la SUNAT te va a obligar a generar un informe, que más adelante lo vamos a ver, un informe de precio de transferencia cuando cuando tengas relaciones con empresas vinculadas, y otro cuando tengas también relaciones con paraísos fiscales. Yo sé de paso, por ejemplo, si es que un banco, de repente, no sé, ¿sabes qué? Voy a abrir voy a abrir mi casa matriz no sé, en Panamá o en Islas Vírgenes. Entonces, ahí es donde dicen, oye, ok, ¿sabes qué? SUNAT se pone alerta, no, tú estás trabajando también con un paraíso fiscal, entonces ahí también yo te fiscalizo porque estás evadiendo un impuesto que me podría favorecer a mí, ¿ok? Básicamente afecta directamente la recaudación tributaria. Entonces, es por ello que se crea el proyecto BEPS en el 2015, para evitar esto. El proyecto BEPS abarca distintas cosas, distintos puntos, aristas. Es liderado por el G20 en sí. La OCDE es la encargada de guiar este proyecto a nivel global, de difundirlo. El objetivo es modernizar las reglas tributarias de cada administración tributaria. ¿Para qué? O sea, más que todo modernizar y fortalecerlas, ¿no? Para que este tema de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales no se dé, o no se genere, ¿no? Ahora, ¿cómo plasma este objetivo? Lo plasma a trámite estas 15 acciones BEPS, que también lo pueden ver, es de libre acceso, también lo comparto por acá, ¿ok? Es de libre acceso, está en la OCDE. Ahorita me voy, vamos un rato acá a averiguar, para ver si es que sale todo. Ok, acá están viendo en pantalla, están las 15 acciones BEPS, en diversos ámbitos, o sea, impuestos, por ejemplo, de digitalización, bueno, un montón o sea, por ejemplo, mira acá también una parte ambiental, wow, o sea, es bien amplio esto, ¿no? Pero lo que nos compete, lo que va un poco este webinar, es sobre el tema de precio de transferencia. Y miren, aquí en estas 15 acciones, o sea, en estas 15 acciones, le da importancia transfer pricing, que es precio de transferencia, a la acción de la 8 a la 10, o sea, la 8, 9 y 10 son 3 acciones que le da importancia, de las 15, 3, más esta que es la acción 13, que es el country by country reporting, o también el reporte país por país, que es un reporte que se debe presentar, que Perú también, en Perú las empresas lo deben de presentar. ¿Ok? Pero esto no va solamente con el país por país, sino también hay dos reportes más, que es el reporte local, el local file, el reporte maestro, el master file, y el country by country, que es el tercero, que es el reporte país por país. Son esos tres reportes que en el Perú, o que la administración tributaria ha adoptado del proyecto BEPS y de la acción 13, ¿no? Entonces eso es básicamente. Entonces estamos viendo que prácticamente de las 15 acciones, hay 4 acciones relacionadas al precio de transferencia. Es ahí que la importancia, digamos así, de que el Perú se involucre en este tipo de
de áreas, ¿no? En este tipo de transacciones, digámoslo así. El tema de precio de transferencia. Ok, esto es, y ahí tienen libre acceso, para que den una chequeada también. Ok, voy a seguir compartiendo. Entonces, como les decía, el proyecto BEPS son 4 acciones, la acción 8, 9, 10 y 13, la que nos interesa por el tema de precio de transferencia. La acción 8 básicamente ve el control del movimiento de intangibles entre vinculadas, es decir, te da toda la normativa y toda la metodología de cómo se debe de analizar una regalía, por ejemplo, ¿no? Una regalía entre empresas. Hay casos, y lo he visto en la práctica, de que, no sé, una empresa, por ejemplo, no puedo citar, ¿no? Pero me ha pasado, que un grupo que ve todo el tema de acero, ¿no? Y de repente el accionista o el dueño creó la marca de este grupo, y este grupo creció a nivel del tiempo, porque en eso la empresa tiene que crecer, tiene que generar utilidad, creció a nivel de tiempo, por ende la marca también se fortaleció, entonces, no sé, ahora ya como que se jubiló el dueño y quiere cobrar sus regalías, ¿no? Porque dijo, no sabes que esta fue mi idea y tengo que yo vivir algo, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto valen mis regalías. Y él, porque es dueño, no puede decir, ¿sabes qué? No, mi regalía vale un 30%, un 40%, la marca vale eso. Y ahí es donde entra ya el área de precios de transferencia. Me dicen, no, o sea, un momentito, tu regalía está bien, para ti puede valer eso, pero vamos a ver qué cosa y qué metodología podemos aplicar para realmente sincerar el porcentaje y decirte la realidad de cuánto vale tu regalía. Y para eso hay metodologías, hay búsquedas que se pueden hacer a nivel internacional con base de datos a nivel internacional. Standard & Poor's, está Catalyst, son bases de datos a nivel ya global que utilizan las diversas consultoras, ¿no? Por ejemplo, en la consultora donde yo estoy, utilizamos la base de datos Standard & Poor's, ¿no? Que es una base de datos ligada a Standard & Poor's IQ, que es ligada más que todo al tema de precio de transferencia, transfer pricing, y que sirve mucho para este tipo de búsqueda a nivel internacional, ¿no? Que te permite detallar de una misma mismo rubro, digámoslo así, por ejemplo, si es acero, si es construcción, no sé, si es alquileres, etcétera, tú puedes buscar de preciso, ¿no? Diversas comparables, diversas empresas a nivel internacional de información pública, ¿no? De diversas bolsas de valores a nivel del mundo. Entonces, esto es lo que te dice la acción 8, ¿no? Básicamente regular a cuánto realmente tu intangible debe de valer, ¿no? Y te da toda la metodología. La acción 9, bueno, ve la revisión del traslado de riesgo mediante asignación excesiva de capital, 1 a 1, básicamente te da espasmos de cómo tienes que analizar una compañía a través de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos debe de asumir la compañía si verdaderamente este riesgo es correcto, si no es correcto, etcétera? ¿Por qué es importante? Porque en precio de transferencia lo que se apoya, o un soporte, digamos así, del reporte de precio de transferencia, es tu análisis de funciones, activos y riesgos de una empresa. Entonces, los riesgos tú debes de administrarlos bien, o tienes que especificarlos y detectarlos bien de la empresa que estás analizando, porque los riesgos puede involucrar mucho en tus estados financieros, de cómo se ven reflejados tus estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, en estado de resultados también. En el estado financiero, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, un riesgo, no sé, un riesgo cambiario te puede afectar a tus cuentas, por ejemplo, a tus cuentas por cobrar o tus cuentas por pagar si tienes una deuda con el extranjero en dólares, etcétera. O sea, un riesgo político que ahora vivimos, ¿no? Consecutivamente, por la realidad de ahora. Entonces, ahí ves que realmente que los riesgos son importantes, es que esta acción se rige en ella. Ahora, la acción 10 es el control de las operaciones susceptibles a la recategorización de actividad por parte de las autoridades fiscales. Básicamente, controlar todas las transacciones, cómo las autoridades fiscales pueden regularizar y qué metodología pueden aplicar para ver si es que realmente el análisis que estás haciendo de precio de transferencia es el adecuado para determinadas transacciones. Ahora, el análisis va a depender mucho de la postura que tenga la firma, de la postura que tenga también el propio analista de la firma,
o el propio gerente de la firma, ¿no? Es realmente, es variable. O sea, para alguien puede ser un análisis, pero para la administración tributaria viene y te dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué lo has analizado así? Tú no debiste de analizar esa transacción así, debiste de aplicar otro método. Y es donde dicen, no, pero ¿por qué voy a aplicar este método? No, entonces ya tienes toda la carga de la prueba, que son todos los fundamentos que reúne la consultora en este caso que hace el estudio a la empresa y le dice, ¿sabes qué? No, estas son todas las pruebas que yo tengo como sustento de que mi método está bien aplicado y que es el correcto. Y ya depende de si aceptar o no, o de elevar el caso y llevarlo a tribunales fiscales, un tribunal fiscal peruano, en primera instancia, y ya genera toda una serie de, bueno, digamos ya de temas ya de ley, bueno, de abogado básicamente, ¿no? Porque temas judiciales, ¿no? Judiciales tributarios, ¿no? Y la acción 13, que es, bueno, la que en sí, la más importante, la que engloba el tema básicamente de acá, de que ahora vamos a explicar el tema peruano, que es la documentación de precio de transferencia, como le explicaba. La documentación de precio de transferencia lo da la acción 13 del proyecto BEPS, que es regulado por la OCDE, y lo da a través de 3 puntos: el local file, el master file y el country by country. O sea, el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Ahora, una cosa es que la OCDE lo dé o lo recomiende, y otra cosa es que de cada administración tributaria de cada país, de la región y a nivel mundial, lo acepte. O sea, es muy distinto. O sea, la OCDE puede recomendar, pero ya queda en cada administración tributaria, en este caso la realidad peruana, SUNAT, si acepta aplicar esos 3 tipos de documentación. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, o sea, en Estados Unidos no hay local file, no hay master file, por más que la OCDE lo recomiende. Simplemente en Estados Unidos se concentra en el country by country. ¿Por qué? Porque el country by country engloba básicamente tanto el local file como el master file. Pero acá en Perú, como no tenemos, digámoslo así, empresas de envergadura o de gran calibre, ¿no? A nivel mundial como lo tiene Estados Unidos, es que nosotros nos concentramos, o es que la SUNAT tal vez ha aceptado los 3, ¿no? Los 3 tipos de documentación. Entonces acá en Perú ha aceptado el reporte maestro, el reporte local, primero que está, es el primero, el reporte maestro y el reporte país por país. ¿Ok? Eso es para que lo tengan claro, que más adelante lo voy a explicar. Justo, bueno, llegando ya casi en sí al capítulo 3, que es el contexto nacional. Para hacer un poco un resumen del contexto internacional, o no sé si alguien tiene alguna pregunta, no veo acá, no sé si se puede levantar la mano, o si es que alguien de repente quiere consultar algo en el chat del contexto internacional, lo dice antes de pasar al nacional. Igual forma hago un poco un resumen del contexto internacional. Ahora, el contexto internacional, un poco resumiendo, es que se da, ¿por qué? Porque la OCDE da los lineamientos para que se genere y se establezca un principio ordenanza de plena competencia, que es básicamente que las empresas transen sus transacciones, para la redundancia, a valores de mercado, ¿no? Para que haya una paridad en toda la competencia perfecta, ¿no? Y después esto, ¿cómo lo materializa, digámoslo así? La OCDE lo materializa en el tiempo a través del proyecto BEPS, que da diversas acciones, y en este caso, para todo el tema de precio de transferencia, da 4 acciones, que es la acción 8, la acción 9 y la acción 10. La acción 8, 9, 10 y 13. Y la acción 13 es la que más nos importa ahora, porque es la que SUNAT adopta, digamos así, como cobija, ¿no? Para que se adopte a la realidad peruana. Entonces, pasando ya al contexto, creo que hay una pregunta, no sé, ahí. Ok, está Judith diciendo, ok, cualquier cosa normal igual me avisa, me interrumpen, para que no se pierda tampoco el hilo de la pregunta, ¿no? Porque a veces dicen, la pregunta es al último y después uno se olvida, ¿no? O no ser que lo apunten y después lo pregunten al último, ya depende de ustedes. Ya bueno, en el contexto nacional, ya pasando al contexto nacional, aterrizando un poco ya para Perú, per se, es que nos queda esta línea de tiempo un poco, también comenzando un poco la historia. A mí un poco me gusta la historia, por eso trato de hacer un resumen así
una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando el tema de precio de transferencia en Perú. Como les decía, es un tema nuevo que está en constante evolución en Perú. El primer lineamiento o la primera política que adopta la SUNAT en sí para precio de transferencia es en el 2001, como lo ven en la línea de tiempo. Es un decreto que, bueno, ya pasó a la obsolescencia en sí, que la SUNAT lo genera y todo, y dice que deben de establecer en sí las partes vinculadas, un estudio, deben de reportar ciertas cosas. Bueno, que en sí nadie cumplía, porque eso era un inicio, no estaba en pañales todo. Después ya en el 2004, la SUNAT como que aterriza más la idea y da en primera instancia un documento sustentatorio para que las empresas puedan generar el estudio, pero tramite un método, o sea, un método que acepta la SUNAT. Ahora, un paréntesis para que un poco comprendan, los métodos de precio de transferencia por lineamiento SOCDE son así. Es el precio comparable no controlado, el precio de reventa, el coste incrementado, la partición de utilidades y el margen neto transaccional. O sea, por lineamiento sobre, la ODE te dice, ¿sabes qué? Te doy 5 métodos para que tú analices libremente si es que tu transacción entre vinculadas y o paraísos fiscales estén a valores de mercado o no. Entonces la SUNAT primero adopta esto, después en el 2004, como vemos acá, adopta ya los 6 métodos, en el 2006 ya se implementa en la ley del impuesto a la renta, en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, y después ya lo publica en ciertas resoluciones. Esto ya es netamente todo algo burocrático, bueno, en sí que sí sirve. ¿Por qué? Porque te da las reglas de juego, así tal cual, de cómo es que deberías de tú analizar esto para la realidad peruana, ¿no? Y después ya en el 2006, como digo, da un montón de spams. En el 2007 sale otra resolución suprema y así, o sea, vamos así avanzando año a año, año a año. Yo acabo de estar en el colegio todavía, me acuerdo. Acá recién estaba entrando a la universidad. Ni sabía que existía el precio de transferencia, ni saliendo del colegio, ni entrando a la universidad. Y acá, en el transcurso de la universidad, me enteré un poco, no le hice caso. Después, saliendo de la universidad, los caminos de la vida te da la opción de desarrollar tu carrera en algo. Entonces, en el 2000, yo egresé a la universidad casi 2015, 2014, 2015, no, 2015 casi, ¿sí? Y ahí, bueno, hice mis prácticas en otros rubros, pero después ya cuando entré ya netamente en la rama laboral, ya entré para el tema de precio de transferencia como asistente de precio de transferencia, y después fui avanzando, me convertí en analista antes de hacer una maestría afuera, y ya cuando regresé en el 2018, finales de 2018, en 2019 ya regresé también como analista de precio de transferencia, y bueno, ya he estado en 2 firmas básicamente, ¿no? Que ve temas de precio de transferencia. Entonces, dicho sea de paso, tendré más o menos una experiencia de 4 años, más o menos, de 4 o 5 años en temas de precio de transferencia. Entonces, ahora, como les decía, en el 2013 comienzan a ver todo el tema un poco ya más, incorporar el 6º método, que es un método particular de la SUNAT, que en sí no está en lineamiento SOCDE, pero la SUNAT se ha creado esto, y bueno, digamos así, para ser más específico en el análisis, pero a veces también perjudica al contribuyente en ciertas partes, en mi opinión. Y bueno, en el 2016 es donde ya comienza, digamos, a aterrizar un poco más la cosa del precio de transferencia, y dicen, ¿sabes qué? Ya, SUNAT, nosotros ya tenemos todos los lineamientos, toda la OEA da lineamientos, da guías, todo, en SUNAT se pone las pilas y dice, oye, ya, entonces nosotros podemos dar, no sé, podemos decir algo más, ¿no? Sí, entonces ya, comencemos, ya se creó el proyecto BEPS en el 2015, ojo, entonces ya en el 2016 dijo SUNAT, ya, entonces hay que adoptar una acción del proyecto BEPS, y adopta, como les mencioné, la opción 13, ¿no? La opción 13 que regula todo el tema de reporte local, reporte maestro, reporte país por país. Y eso la adopta y modificando primero la ley del impuesto a la renta,
precisa el artículo 32A, que más adelante voy a posar en la pantalla para que un poco se guíen, porque bueno, es una lectura, digamos así, que el que está o que quiere estar en este mundo tiene que hacerla. Y después, en el mundo de precios de transferencia, obviamente. Y después esta ley del impuesto a la renta, en la modificación del 32A, para que se involucre todo el tema de precio de transferencia con los tres tipos de reportes, es avalado por el reglamento de la ley del impuesto a la renta, que es una cosa que, o sea, la ley está así en el tope, ¿no? Después abajo está el reglamento, que es quien le da el cuerpo a la ley. Entonces la ley te dice solamente, es esto, el ámbito de aplicación, los métodos que debe utilizar, los reportes que debe presentar, cómo se debe hacer, y el reglamento es el que te explica ya, el ámbito de aplicación, te da todos los párrafos. Este es el ámbito de aplicación en sí, este es los métodos que debe utilizar, por qué se deben utilizar estos métodos, esto es lo que se debe de aplicar para las empresas, los rangos, etcétera, ¿no? Entonces va a la par. En el 2016 sale esto, y después en el 2017 ya también cambia un poco la figura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo dice en la ley, lo especifica en el reglamento, pero no había nada en concreto. O sea, no te decía, decir la SUNAT, ¿sabes qué? Ya vas a hacer un reporte local, pero no te decía cómo. Entonces no te decía, ¿sabes qué? Ya estás obligado a presentar reporte local, tu empresa, tu contribuyente, pero no te decía, ya, ¿y cómo lo hago? O sea, todo estaba en el limbo, ¿no? Y en el 2017 es donde ya a través del Decreto Supremo 33/2017, que puse acá justamente ver, ¿por qué? Porque esto sirve, acá lo voy a proyectar un poco a la pantalla, lo tenía mapeado acá, estaba así, ya, me lo voy a compartir también para que tengan un poco de entretenimiento. Es un poco, bueno, son leyes, ¿no? Pero, o sea, que básicamente nos dan todas las reglas de juego en tema de precio de transferencia. Acá, por ejemplo, si bien les decía que en el 2016 la SUNAT promueve esta integración de reporte local, no se sabía cómo, y ya en el 2017 te dice toda la estructura, ya, ok, contribuyente, calmado, te dice. Esta es la estructura que tú debes de generar para presentarme la declaración jurada informativa de reporte local. Ahora, esta declaración jurada informativa están obligados ciertas empresas que pasan una valla de ingresos. Más adelante les voy a explicar cuánto es la valla de ingresos, pero para que tengan un poco de conocimiento, o sea, generalmente son, más o menos 10 millones de ingresos de vengados. O sea, no estamos hablando de cualquier empresa, no estamos hablando de una micro o pequeña empresa, estamos generalmente hablando de grandes empresas o de grupos corporativos, ¿no? Que generen estados financieros consolidados, etcétera. O sea, es un poco más en lo específico, está ligado para empresas que hacen transacciones grandes, ¿no? Que no está, inclusive la norma acá en la ley lo especifica y dice, ojo, que nosotros nos importa la materialidad de la transacción. Ahora, ¿qué entendemos por materialidad de la transacción? Entendemos que cuando una transacción supere el 2.5 de una UIT. Ahora, la UIT es cambiante a nivel de año a año, a nivel anual, pero, o sea, por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2021, que es el cual se analiza en el 2022, el ejercicio fiscal pasa al 2021, lo analizas en el 2022, no el año 2022, y así sucesivamente. Este ejercicio fiscal 2022 se analizará en el año 2023, y así. Cada vez va avanzando, ¿no? Año vencido, año analizado, año vencido, año analizado, y así. Entonces, cuando pasas esa valla de 2.5 UITs, para el año 2021, para el ejercicio fiscal 2021, la UIT, por ejemplo, ha sido considerada 4.400. Entonces, 2.5 UITs es más o menos 11.000 soles. Entonces, estamos hablando de una transacción que supere o iguale esos 11.000 soles, va a ser analizada sí o sí. Pero la SUNAT también te dice, ¿sabes qué? No necesariamente la 2.5 ITs, tú puedes también analizarlo porque de repente sumando esa materialidad con las transacciones materiales con las transacciones inmateriales, puede ser que a mí también me cause perjuicio. Entonces la SUNAT ahí también ataca. Entonces lo que aconsejamos nosotros, bueno, aconsejamos así los analistas y la firma en sí,
lo que pertenezco es también analizar las transacciones menores a 2.5 y analizarlas en conjunto, ¿no? Para ver si es que hay un perjuicio o no al fisco, porque a la SUNAT lo que le interesa y donde te va a atacar sí o sí y te va a fiscalizar es cuando hay un perjuicio para ellos. O sea, cuando la SUNAT tenga un perjuicio y diga, no, ¿sabes qué? Detecto que tú estás haciendo una transacción por debajo del mercado, o te veo que hay algo raro en tus estados financieros, no, ¿sabes qué? Me parece algo raro, entonces, te voy a fiscalizar. Primero entra como fiscalización de impuesto a la renta, te va pidiendo cositas, 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 y después va a tener una de esas, te pide, ¿sabes qué? Dame tu informe técnico de precio de transferencia, reporte local. Y algunas empresas dicen, no, pero ¿qué es eso? Porque es algo nuevo, que muchas veces no saben, ¿no? No, es esto que la ley lo ampara, tienes que sí o sí declararlo y todo, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema, fui ya por las aristas, en esta ley te especifica netamente cómo se debe presentar, te da todos los puntos, la estructura que debes de hacer y todo ello, ¿no? Tanto de reporte local. Y después también ya saca otros decretos en cuanto a reporte maestro y lo posterior también en cuanto a reporte país por país. Ahora, regresando a nuestra diapositiva, este, por ejemplo, es un último decreto legislativo que ha sacado el 1312, acá lo tengo, también lo abrí antes, que básicamente regula otro aspecto del tema de servicios recibidos de las empresas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este tema de servicios recibidos? Nosotros tenemos, bueno, conocimiento de todo este tema que surgió de la Bajat, todo el tema de Odebrecht, ¿no? Que en sí entró plata por la corrupción acá, trámites servicios que supuestamente creaban las empresas locales de Perú y que recibían esos servicios, ¿no? Y te decían, no, o sea, por ejemplo, yo me dedico, no sé, en un caso práctico, Odebrecht, no se dedicaba a la construcción. Decía, yo me dedico a la construcción, pero recibo un servicio, no sé, un servicio de limpieza, pues decían, un servicio de limpieza, y pum, lo elevaban de servicio de limpieza. Y oh, sorpresa, el servicio de limpieza, no sé, facturaba millones. Y ahí es donde lavaban el dinero, ¿no? Y ahí es donde decían, ¿sabes qué? Este servicio que está recibiendo se iba ya netamente a la plata a la coima, digámoslo así, literalmente, ¿no? De los políticos y de otras empresas. Entonces la SUNAT, al ver esto, y es algo que solamente se aplica en Perú, no hay otra en la realidad, o sea, en la región, en otra parte del mundo que yo sepa, en la experiencia que tengo, no hay. La SUNAT implementó esto que es el test de beneficio, que está muy ligado al tema de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque son servicios recibidos, solamente son servicios recibidos de empresas vinculadas. Entonces, estos servicios recibidos no tienen que exceder o no tienen que marginar más del 5%. Es donde pone una valla la SUNAT. Y ¿sabes qué? No tienes que marginar más del 5% en este tipo de servicios recibidos. Entiéndase por servicios back office, servicios de tecnología, servicios de limpieza, etcétera, de lo que fuera tu servicio recibido de una empresa vinculada. No tiene que marginar más del 5%. Ahora, siempre y cuando sea un servicio de bajo valor agregado. Ahora, ¿qué se entiende por bajo valor agregado? La SUNAT también te da una lista de todo lo que es bajo valor agregado y todo lo que es alto valor agregado, lo da la lista, la OCDE, en sus lineamientos. Entonces, tienes por dos partes, tienes que ahondar o tienes que, digamos, nadar por los dos caminos, ¿no? Ver lo que dice la SUNAT, porque en sí tú como empresa peruana tienes que cumplir lo que dice la SUNAT, el reglamento de la SUNAT, pero si es que la SUNAT no te lo establece, tú como empresa tienes también la responsabilidad de ver qué organismo internacional establece cierta política para ello. En este caso, los servicios que considera la SUNAT bajo valor agregado y los servicios que considera la OCDE alto valor agregado. Para aplicar a la SUNAT solamente es los servicios de bajo valor agregado, que generalmente son servicios administrativos y todo, ¿no? Inclusive acá en el último párrafo, acá justamente modifica este decreto y dice, ¿no? Esto es lo que le decía, acá tratándose de servicios de bajo valor añadido, el referido margen no puede exceder el 5% en costos y gastos incurridos del prestador.
Ahora ustedes dirán, pero ¿de qué me sirve este estudio? No sé, inclusive no es obligatorio, la SUNAT no lo obliga, simplemente te dice que lo tengas como colchón. Pero ¿de qué me sirve? Me sirve de que si por A o B la SUNAT viene y, como les digo, ingresa, una fiscalización ingresa por impuesto a la renta, y después va pidiendo más cosas hasta que llega a pedir todo lo del tema de precio de transferencia, y también te dice, ¿sabes qué? Oye, por este decreto tú tienes que presentar también tu test de beneficio porque tienes servicios recibidos. Y la empresa dice, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es eso? Muchas empresas no saben. Entonces, este servicio recibido tienes que ser sustentado por un estudio de test de beneficio. ¿Y qué te permite este estudio? Demostrar que tus costos y gastos incurridos en un determinado servicio recibido sean correctos. Si es que son correctos o no, ¿de qué te va a ayudar? De que la SUNAT te acepte esos costos y gastos, deducir esos costos y gastos, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué me sirve? Me sirve, ¿por qué? Porque los costos y gastos hacen que tú tributes menos. Ahora, al no aceptar a la SUNAT, mejor dicho, que no dejarte aceptar estos costos y gastos recibidos, tú vas a tributar más. Entonces a una empresa no le conviene tributar más. Obviamente una empresa va a querer tributar menos para poder ganar más, ¿no? Obviamente, entonces por eso es que generan varios gastos, varios costos, ¿no? Entonces, apoyado en esto, es que la SUNAT muchas veces ingresa a fiscalizar y después te pide un estudio de beneficio, y bueno, si tú no lo tienes, o si la empresa no lo tiene a la mano, la SUNAT puede decir, ¿sabes qué? No, yo cumplí el plazo de que me tenía que presentar, no te reconozco ese costo y gasto, y tú tienes que pagar la multa, y pagar y rectificar tu declaración jurada anual, y hacer un montón de trámites, y es bien complejo la situación, ¿no? Entonces, estar al día en todo este tipo de cosas, muchas veces en las empresas es complicado, es por eso que terciarizan este servicio de precio de transferencia, porque es algo nuevo y es algo que una consultora o un analista lo puede generar, ¿no? Una persona tercera lo puede conocer y lo puede generar. Eso es, bueno, eso es en cuanto al test de beneficio, que es un poco lo que dice este decreto legislativo. Y ya en el 2018, da también, delimita toda la determinación de los costes y gastos de servicios de bajo valor añadido, lo que le mencionaba, todo eso, que ya sucesivamente se queda con eso. Entonces, acá básicamente lo que nos interesa saber de esta línea de tiempo es que en el 2016 se aprobó todo lo que se adoptó, mejor dicho, todo lo que compete al reporte local, reporte maestro y reporte país por país. En el 2017 se da todas las reglas de juego en el decreto supremo para el reporte local, para el reporte maestro, para el reporte país por país, y en el 2018, ya en lo posterior, así, lo que va avanzando en los años, es que se generan otras reglas de juego, digámoslo así, para sustentar básicamente el costo o gasto deducible, ¿no? En base a toda la mala experiencia que hemos tenido por el caso de corrupción, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema, en precio de transferencia en Perú, bueno, como les decía, la precio de transferencia en Perú se ve reflejado o se plasma en la ley del impuesto a la renta, que es la LIR, en el artículo 32A. Ok, acá, para ver, acá tengo, si lo tengo abierto, el artículo 32A, sí, este es, acá ustedes lo pueden ver. Justamente este es el capítulo, el artículo, este es el capítulo al que pertenece, el artículo está más abajo, un rato, 29A, todo eso, bueno, son reglas del área del impuesto a la renta, pero esto es lo que nos interesa en el tema de precio de transferencia. El artículo 32A. Entonces acá te da todo el tema de cómo se debe de aplicar. Por ejemplo, acá es lo que te dice: las normas de precio de transferencia serán de aplicación a la transacción realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o las partes que realicen desde, hacia o a través de paraíso fiscal. Lo que les decía, ¿no? Que no solamente son las partes vinculadas, sino también los paraísos fiscales. Sin embargo, solo procederá a ajustar el valor convenido de las partes de valor, Ok, correos, norma de precio de transferencia, en supuesto literal C de este artículo. Y es que tienes que leerlo, bueno, es un poco
engorroso leer que esto, que lo otro, y al final, todo esto, la ley del impuesto a la renta 32A, que te da las partes vinculadas, qué se entiende por partes vinculadas, qué ajuste se debe aplicar si es que hay un perjuicio fiscal. Más abajo te dice los análisis de comparabilidad, te da los métodos. Entonces, yo para así resumirlo, es que he hecho acá, le voy a pasar igual, para descansar un rato, si les paso acá. Les paso acá la ley del impuesto a la renta, para ver si es que ustedes de repente quieren ver, ¿no? Esta es la ley del impuesto a la renta, que es la cabeza de cómo se regula, está en el artículo 32A, y el reglamento, que es quien le da el sentido a la ley, ¿no? Que es el 24, el reglamento, el reglamento, disculpen, este reglamento, el artículo 24 es sobre las vinculadas, me equivoqué, ahorita les explico qué cosa es el artículo 24. Ok, entonces primero es la ley, después el reglamento, y bueno, un paréntesis el artículo 24. Ok, entonces por una forma de resumir la ley del impuesto a la renta, porque no nos vamos a poner a leer todo en esta hora, es que se genera el ámbito de aplicación, donde te dice básicamente qué cosa es este precio de transferencia y en qué se debería de aplicar, y es lo que les decía. Acá resaltar la parte de partes vinculadas, se realizan a través del paraíso fiscal, ¿no? Acá te dice después qué se entiende por partes vinculadas, y aquí es donde quería ver el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, porque una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento. Ojo, la ley está arriba, el reglamento está abajo, ¿ok? Ahora, las partes vinculadas, ¿qué cosa te explica este reglamento? Acá también lo he sacado y también ya les compartí, y te da toda una serie digamos, de puntos, que son en sí 12 puntos, pero que el último se divide en dos más, ¿no? Y bueno, pero acá te dice, ¿sabes qué cosas la SUNAT considera como partes vinculadas? Y te dice, ¿sabes qué? Para mí, SUNAT, me considero cuando una persona tiene 30% del capital jurídico de la otra, pa, y así, pa, y te dan todas las reglas de juego, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Para la SUNAT, estas van a ser las partes vinculadas. Entonces, esto te permite detectar a qué empresas o grupos de empresas podría aplicar el tema de precio de transferencia. Básicamente esto, te lo dice la ley y te lo especifica en el reglamento, en el artículo 24. Después te dice los ajustes que debes de hacer para considerar el ámbito de aplicación, el análisis de comparabilidad que se debería de hacer, que ya, bueno, es otro tema para explicar, y te dice, bueno, en lo que me voy a un poco centrar, digamos así, el método a utilizar, los métodos a utilizar, ¿no? Que como les decía, la OCDE lo dice y lo hace y lo especifica, son 5 métodos, pero la SUNAT aquí especifica que son en sí, bueno, 6 métodos, un método lo divide en 2. ¿Ok? Te dice los métodos: precio comparable no controlado, el precio de reventa, como les decía, el costo incrementado y la partición de utilidades. ¿Ok? Y bueno, esto es la fuente de interpretación, los servicios, y también te dice las declaraciones juradas que les decía, que es lo que me interesa un poco más. Lo que me interesa acá del reglamento es esto: las declaraciones juradas que deberíamos de aplicar y que se debería de regir todas las empresas, o bueno, las empresas que pasen esta valla, que más adelante voy a explicar, y los métodos que se deben de aplicar para analizar las transacciones entre partes vinculadas y o paraísos fiscales. Ahora, las obligaciones formales que están en Perú, ya aterrizando un poco más la idea de precio de transferencia, ¿cuándo es que debo de presentar estas obligaciones formales a la administración tributaria? ¿Y en qué periodo también, dicho sea de paso? El contribuyente generalmente son los que pasen, por ejemplo, en sí la ley te dice 2.300 UITs. Primero, para generar un anexo 1, que es parte, digamos que un bracito de reporte local, porque no llega a ser un reporte local, es que sea 2.300 UITs en ingresos, en ingresos de vengados, acá me puedo corregir, no es ingresos netos, ingresos de vengados, y monto de operaciones. ¿Ok? Y el monto de operaciones se refiere a cuántas transacciones entre partes vinculadas hay, que debe de ser mayor a 100. Entonces, para cumplir un anexo 1, que es la base, es básicamente informar a la SUNAT que está anexo 1. ¿Sabes qué, SUNAT? Yo te informo. Yo paso esta valla, te informo y cumplo con
con declarar en anexo 1, dice, nada más, y tú tienes que declarar el anexo 1. Pero ya se complica un poco más la cosa cuando pasas, digamos así, los montos de operaciones entre vinculadas o paraísos fiscales ya superan los 400 UITs. Para el año fiscal 2021 era básicamente cerca de 1.700.000 soles, ¿ok? Esto es cambiante porque año a año la UIT va subiendo. Al final de año se actualiza y se sabe que para este año, para este año 2022, para el año 2022 va a ser considerado tal, inclusive ya está considerado, en diciembre de 2021 lo consideraron, salió la normativa SUNAT, y así, o sea, simplemente es una multiplicación y ves si estás afecto o no estás afecto, si tu empresa está afecta o no está afecta, si que tiene vinculación con, no sé, los accionistas, o tiene vinculación entre empresas, etcétera, que ya les he dicho los criterios de vinculación en el artículo 24 que ya les pasé, ¿no? Y después el reporte local se concentra en básicamente los puntos del anexo 2, anexo 3 y anexo 4. Acá falta, no se copió bien el cuadro, pero es anexo 2, anexo 3 y anexo 4. Ahora, ¿qué son estos anexos? El anexo 2 es una macro que la SUNAT da al contribuyente, y que, bueno, en este caso la consultora o el analista o la persona que está haciendo el análisis de precio de transferencia lo llena y sabe llenarlo, ¿no? El anexo 3 es básicamente el estudio en sí, todo el cuerpo del estudio, que la SUNAT te dice cómo debe estar establecida las reglas, qué cosas debe de ir, dónde debes de plasmar el análisis económico, dónde debes de plasmar el análisis de la empresa, dónde debes de plasmar el resultado, etc. Entonces es todo es un PDF, un Word, ¿no? Un PDF que se carga también al aplicativo SUNAT, y el anexo 4, que es en sí el Excel, es un Excel que diversas firmas o diversas personas ya mantienen su formato. Es un Excel en sí que no tiene un formato establecido por la SUNAT, pero que debe de decir cómo llegas al cálculo de cierto método que vas a aplicar. Entonces, eso es básicamente el reporte local, si tú pasas esta valla. Ahora, el reporte maestro, si pasan los ingresos devengados mayores a 20.000 UITs. Aquí estamos hablando de empresas, por ejemplo, para este año que estamos analizando, mayores que tienen ingresos mayores a 80 millones. Sí, 80 millones de soles. Entonces, básicamente son empresas grandes, ¿no? Que generan una carga tributaria fuerte, digámoslo así, ¿no? Pero el reporte maestro ya no es algo cuantitativo, es algo cualitativo que tiene que presentar la empresa. Que tiene que presentar un contribuyente, sí, lo presente el contribuyente siempre y cuando pase esa valla, como les decía, y es algo cuantitativo porque, ¿por qué? Porque especifica básicamente el tema del organigrama de la compañía, el accionariado, que esté bien distribuido los accionistas, no sé, de dónde estás sacando tu financiamiento, que me digas de dónde estás sacando tu financiamiento. O sea, no hay nada que analizar desde el aspecto económico, es solamente básicamente informar de cómo es que llegas a tal accionista, a tal accionariado, o cómo es que llegas a un intangible. Es básicamente texto. También te especifica las reglas de juego, cómo se debe presentar, y tú, bueno, recaudas la información del contribuyente y lo ordenas y lo presentas, ¿no? Y ya el reporte mes por país es algo ya mucho más grande. Estamos hablando de esta cantidad que realmente son 2.700 millones, o sea, de soles, en este caso, ingresos devengados, que es realmente exorbitante, una cifra que básicamente lo ven las empresas o casas matrices. Ahora, me olvidaba, para el reporte maestro tú sí o sí tienes que pertenecer a un grupo económico y tienes que consolidar estados financieros. ¿Qué se entiende por consolidación de estados financieros? Se entiende cuando todas las empresas, o sea, en simple, cuando todas las empresas juntan sus estados financieros y hacen un único estado financiero. O sea, cuando todas las empresas miembros de un grupo, o sea, un grupo económico, no sé, tiene 3 empresas. Las 3 empresas tienen sus 3 estados financieros por separado. Pero ya tú eres un grupo económico que está amparado por la NIF 10, dicho sea de paso,
eres considerado un grupo económico, por la SUNAT también eres considerado un grupo económico, así sabes qué, y el auditor también te lo tiene que decir. Entonces tú tienes que presentar un estado financiero consolidado. Y todas las tres empresas, las tres contabilidades, que muchas veces no son tres, muchas veces es una sola que lleva las tres contabilidades, no una sola empresa que lleva las tres, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que unificar todos estos estados financieros en uno solo. Y ese es un estado financiero consolidado. Y ahí tienes que sustentarlo también en el reporte maestro. Tienes que presentarlo nomás. Esa es una parte del estudio, presentarlo nomás. Pero tienes que dar la chamba, o sea, la empresa se da la chamba en sí, de consolidar ese estado financiero. Y ya pasando al reporte país por país, es que este reporte país por país básicamente también es un aspecto cuantitativo y cualitativo, pero lo ven las casas matrices. O sea, por ejemplo, acá muchas veces a Perú llegan, pero llegan, o sea, por ejemplo, no sé, llega Adidas, no, Adidas Perú, pero la casa matriz está en Alemania. Entonces muchas veces dicen, ya, ¿sabes qué? Tú estás pasando la valla de estos ingresos de vengados y tienes que presentar, pero dicen, no, ¿sabes qué? Mi casa matriz me tiene que proporcionar. Y ahí es donde hay un conflicto, digamos. O sea, por ejemplo, el reporte país por país es más que todo, se rige por temas de tratados, de convenios de información, que ya la ODE determina los convenios de información, cómo se debe de transmitir. Ahora en Perú, por ejemplo, hay unos 5 o 6 convenios de información, de transmisión de información con ciertos países de la región nomás. Y muchas veces, las empresas no llegan a esta valla, y si llegan, son riesgos que asume la empresa porque es información demasiado confidencial, ¿no? Que cualquier administración tributaria, digámoslo así, o sea, somos un país en vía de desarrollo, no está en la capacidad de asumir o de hacerse responsable de aceptar esa información. ¿Por qué? Porque puede haber tratos con esa información, puede ser una información demasiado sensible a nivel global, porque ve de todas las empresas a nivel global. Y entonces estamos hablando de decirle al mundo, y ¿sabes qué? Toma SUNAT, no es que te voy a decir, toma SUNAT, no sé, una empresa matriz de Alemania, una empresa matriz, no sé, de Estados Unidos, toma SUNAT, te voy a dar mis estados financieros de casa matriz. No, o sea, no lo va a hacer, ¿no? Y por eso es que muchas veces asumen el riesgo la empresa, y al final, si llega a la fiscalización, ya piden a casa matriz que emita este reporte país por país, y la casa matriz está en el derecho, y ya queda en la compañía también el deber de hacerle saber, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Y de hacerle saber esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no podemos ser un país desarrollado, pero también tienen que cumplir las normas de juego, ¿no? Estás en Perú y tienes que cumplir las normas de juego de acá. Entonces ya queda en la empresa que está siendo fiscalizada en ver la forma de presentar este país. Si es que hay una casa matriz fuera, la casa matriz fuera tiene que sí o sí dar el reporte país por país acá a la empresa local, y esta empresa local tiene que ya darle reporte a la SUNAT, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ya mucho palabreo acá, pero, o sea, ¿cuánto es la multa, no? O sea, quiero saber si es que esto es algo que va a afectar, o que va a afectar a la empresa. Entonces, lo que afecta a la empresa, ¿qué cosa es? Que si es que tú no presentas, hay una infracción, ¿sí? Muchas veces, muchos dicen en la empresa, no, pero este tema de transferencia es informativo. Sí, es informativo, ¿por qué? Porque, o sea, la multa, así como es fuerte, porque es 0.6% de tus ingresos netos anuales, con un máximo, o sea, con un tope de $30,000, ¿ok? Acá también te especifica las condiciones de la sanción, como pueden ver, pero la gradualidad, o sea, o el pago voluntario, o digámoslo así, mientras la SUNAT no te notifique que estás en falta de precio de transferencia, tú puedes en cualquier momento presentar tu estudio de precio de transferencia. O sea, por ejemplo, si es que ahorita el reporte local venció en junio de este año, o sea, del ejercicio fiscal 2021. La SUNAT viene y no te fiscalizó, no sé, el otro año viene y te quiere fiscalizar, no sé, el 2021, y tú no has presentado tu reporte local en el año 2020, en el año 2022, ¿no? En junio de 2022 que corresponde. Te dice, ¿sabes qué? Tú no has presentado, y la SUNAT dice, no, el contribuyente dice, ok, no he presentado, pero sí, tienes que dármelo. Entonces ya queda el contribuyente, si es que le presenten en ese lapso que la SUNAT requiere,
la multa es igual a cero, ¿no? Porque lo estás presentando. Ya es otra cosa si es que ese reporte está bien hecho, si es que se ha aplicado la metodología correcta, etc. Ya depende, es X, ¿no? Entonces ya va a depender, va a fluctuar en eso. Entonces el contribuyente muchas veces espera al último, ¿no? Pero esto es muy riesgoso porque estos estudios no se pueden realizar así de la noche a la mañana. O sea, a veces unos estudios se involucra un mes o 2 semanas, ¿no? Depende de cuántas transacciones se deben de analizar. Entonces la multa también, así como es fuerte, se puede eliminar toda siempre y cuando el contribuyente lo cumpla en un plazo establecido por la SUNAT, ¿no? Ahora ya partiendo un poco del análisis económico, una forma resumida, o sea, no voy a poder explicar todos los métodos porque es lo que nos pasamos la noche, además este es algo informativo para que ustedes tengan conocimiento. O sea, el lineamiento lo da la OCDE, como les decíamos, la SUNAT lo adopta, el método tradicional, se dividen en los métodos que les he especificado, se dividen en dos partes, los métodos tradicionales y los métodos basados en márgenes. Los métodos tradicionales son el precio comparable no controlado, que es la comparación directa de precios o tasas. O sea, por ejemplo, tú tienes un precio, no sé, de harina de pescado y pactas a tanto con tu vinculada, no sé, a $20, y con tu tercero estás pactando a 15, entonces no hay coherencia, ¿no? Tienes que ver, analizar cuánto es la cantidad total que pactas o generar un rango intercuartil, porque ese es el método estadístico que se usa acá. Generar un rango intercuartil y ver cuánto es lo que está fluctuando tu precio. Por ejemplo, no sé, con terceros, de toda tu data, que son, no sé, a 100 personas o 100 terceros le vendes harina de pescado. Entonces, de esos 100, de toda esa matriz, generas un rango intercuartil y, por ejemplo, te puede salir ya, ok, tu precio va a fluctuar de 5 como cuartil inferior, o sea, como inicio, mediana te va a fluctuar 10 y 15 como cuartil superior. Entonces, tu empresa tienes que pactar tu precio entre 5 y 15. Entre ese rango es el precio de valor de mercado que debes de pactar y que se debe de comercializar cierto producto, ¿no? Para las tasas es igual, se utiliza fuente SBS, si da tiempo voy a explicar un poco cómo se extrae la información del SBS. Ahora, el precio de reventa y el coste incrementado es ya básicamente una comparación de márgenes brutos. ¿Por qué márgenes brutos? Porque del estado de resultados solamente se considera hasta antes, o sea, el ingreso menos el costo, lo que te da el margen bruto, y en base a eso es que se considera. Ya va a depender la aplicabilidad de tanto el precio de reventa como el costo incrementado, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio de reventa, si es que un producto se revende, o sea, por ejemplo, tú compras un producto, no sé, esto generalmente ocurre en las comercializadoras, no sé, producto de belleza. No sé, por ejemplo, Yambal compra a su casa matriz de Colombia una crema. Perú la importa, el Perú simplemente acá lo pone en el catálogo y lo vende al tercero, no a las personas normales, a los mortales como nosotros. Lo vende, te vende esa crema. Esta crema solamente a pasar el proceso del flete y a pasar el proceso de venta acá, comercialización interna en Perú, y ya te lo vendió directamente a ti. Ese es un precio de reventa, ¿no? Que está ganando un margen por el hecho de revender el producto, no le ha añadido nada al producto, no le ha generado nada, solamente le ha generado un intangible, digámoslo así, ¿no? O sea, un valor agregado que no se puede ver, que es la comercialización de este producto, ¿no? Ya en el costo incrementado es distinto porque ahí sí le agregas algo, y esto generalmente se utiliza en las maquilas, no las maquiladoras. O sea, por ejemplo, compran, no sé, una maderera compra una madera en bruto, como materia prima, después le hace el proceso cerrado, la transforma y la vuelve una tabla ya para ser vendida al cliente final. Ahí está generando ya algo adicional, un valor añadido, ¿no? Y es por eso que se llama un costo incrementado. Pero esto se analiza en márgenes brutos. Ahora, el método basado en márgenes son métodos de márgenes operativos. Aquí es donde ya ingresa a tallar el tema de los gastos administrativos, de todo lo que sean otros ingresos, etcétera, tanto para ya llegar al margen operativo. Y ahora, estos son los métodos que generalmente se utilizan. La partición de utilidades es ver la utilidad correcta que cada
empresa vinculada debería de marginar, como les decía, por ejemplo, en el caso de una maderera. Una puede hacer todo el proceso de cerrado y la otra puede hacer todo el proceso de comercialización. No se importa la madera. Pero una no vive sin la otra. Entonces, tú dices, ¿cuánto realmente le corresponde a la que hace el servicio de aserrado y cuánto es lo que verdaderamente le corresponde de ganancia al que vende, a la que comercializa solamente el exterior? Eso es lo que te permite ver el precio, el método de partición de utilidades, ¿no? Te permite ver realmente si estos márgenes operativos son los correctos que estás tú como empresa determinando. Y el margen neto transaccional, que es el método global, digámoslo así, es el método más usado a nivel general, ¿no? Es un método en el cual comparas estados financieros de empresas con el mismo core business de negocio, o sea, con el mismo negocio en sí de cada empresa. Vamos a poner un ejemplo, para ver si me viene a la mente de alguna empresa que he trabajado. Ahora último, tengo varias en la cabeza, ya, pero ya vamos a ver una empresa que no puedo decir el nombre obviamente, pero que ve temas de snacks, que vende snacks, ¿ok? Todo el comercializa snacks. O sea, una empresa le provee el snack, le provee la materia prima, o sea, le provee la papa, después la modifica, la corta, todo, la fríe, la empaca, le genera la marca y lo vende, ¿no? Un snack, simple y hecho. Entonces, por el hecho de hacer todo ese proceso, muchas veces no se puede aplicar un precio comparable no controlado. ¿Por qué? Porque tienes que descartar los otros métodos, ¿no? O sea, el precio comparable no controlado no, ¿por qué? Porque no va a haber comparables locales con terceros que te generen lo mismo, porque tú solamente le vas a vender a un tercero independiente, no un tercero vinculado, ¿me entiendes? Entonces vas descartando el método de precio controlado. Descartas también el precio de reventa porque es algo que incrementa, sí, pero la distribución de costos no puedes segmentarla netamente. El coste incrementado también. Igual, la partición de utilidades, bueno, podrías hacerla así, pero es observable por la SUNAT. Entonces, el único método que te queda como final es el método margen transaccional, que ya entra a tallar una base de datos a nivel internacional, que hay diversas a nivel del mundo. La más usada en precio de transferencia es el Bureau van Dijk, que es el TP Catalyst, es una base de datos. Y la segunda, o bueno, a la par, mejor dicho, es el Standard & Poor's EQ, que es la que, bueno, yo utilizo, en la firma que yo estoy, utilizamos esta. ¿Y qué te permite ver esta base de datos? Esta base de datos es bien rica porque te permite ver todas las empresas de diversos rubros, sus estados financieros, siempre y cuando sean de información pública, es decir, que estén cotizando en bolsa. Entonces, ¿qué te permite esto? Por ejemplo, tú tienes una empresa de snacks que vende snacks y comercializa snacks. A nivel del mundo hay otras empresas así que comercializan snacks, pero tú no puedes saber cuáles realmente cotizan en bolsa y cuáles no. Para eso esta base de datos te ayuda. Hay un código SIX que utiliza la SUNAT y que lo avala la SUNAT, que te permite decir, ¿sabes qué? Este código sí le pertenece a este rubro de snacks, comercialización de snacks. Te dice, ya, este rubro te pertenece, entonces tú entras a ese código SIC en la misma base de datos y te bota un montón de empresas a nivel del mundo que cotizan en bolsa y esa información es pública. Y tú extraes esa información, le das unos filtros, trabajas tu muestra, trabajas todos tus datos a nivel financiero, ves realmente si cumple con las mismas funciones, activos y riesgos que tu empresa que estás analizando te ha generado, y después de esa gran cantidad de data, escoges o filtras, mejor dicho, unas 5 comparables. Generalmente lo más apropiado es obtener 4 comparables. De esas 4 comparables para arriba, que igual generas el margen operativo de esas 4 comparables, puede ser un margen operativo y hay diversos márgenes operativos que en crisis de transferencia también se trata, va a depender del rubro, si es comercializadora, si es manufactura o si es
o si es acá tengo una ayuda de memoria, si servicios, se llama manufactura, servicios o comercializadora, básicamente. Y entonces, en base a ese margen operativo, porque mide márgenes de rentabilidad operativos, es que ve si es que está o no dentro de valores de mercado. Y es básicamente eso, o sea, es un cuartil que también generas, un cuartil estadístico y nada más, ¿no? Bueno, es eso, y bueno, acá había un ejemplo práctico, bueno, que ya no daba tanto tiempo, pensé que no me iba a exceder mucho, pero bueno, ya quedaría para otra charla de repente, o para un curso que se podría generar, para temas prácticos de la SBS, y como temas de construcción o conclusión de tasa, conclusión de tasa, conclusión mejor dicho de todo el seminario, es que la OCDE da los lineamientos generales, explica el principio de Orleans y da las guías BEPS, y estas guías BEPS asume la SUNAT asume los lineamientos OCDE, genera las políticas tributarias para generar una óptima recaudación tributaria que nos beneficia a todos, perdón, que nos beneficia a todos, porque esto ayuda en sí a desarrollarnos como país, y después ya esto generaría en sí un bien común general para todos en sí. Ahora, solamente para finalizar, yo quería mostrarles acá un poco este artículo que, bueno, que el socio de la firma a la que pertenezco, el socio de la firma a la que pertenezco, lo publica, lo ha publicado hace un tiempo ya, pero básicamente te da un espasmo de lo que realmente, cómo estamos como país, ¿no? O sea, acá a nivel de región, la recaudación tributaria, por ejemplo, entre los países, miren, acá dice un poco el Asia-Pacífico, integra Chile, Colombia, Perú y todos ellos, la presión tributaria, la recaudación, mira, es 21, 10, 19 y 16.2, respectivamente. O sea, el Perú está acá, tiene 16.2 de recaudación tributaria a nivel regional, ¿no? Entonces estamos casi por ahí, pero aún así si lo comparamos para el nivel de toda Latinoamérica, estamos muy por debajo, ¿no? Porque, o sea, acá estamos hablando cerca de 35, miren de acá, por ejemplo, el Asia Pacífico ha crecido tanto, pero igual, miren, la recaudación tributaria de Chile es 21, sin ir muy lejos, ¿no? Estos son con datos, bueno, 2019 en sí, pero te da una idea de más o menos de cómo vamos en recaudación tributaria. Y este tema de precio de transferencia te ayuda a mejorar esta recaudación tributaria en sí, ¿no? Bueno, esto es un poco el día a día que yo llevo ya como analista, ¿no? Del tema de precio de transferencia. Vemos un montón de cosas, o sea, pues el precio de transferencia te ayuda a poder establecer un precio valor de mercado, pero también te ayuda a hacer una construcción de tasas de interés, te ayuda a ver realmente si es que tu operación entre las partes vinculadas están a valores de mercado, que es muy importante. Realmente, chicos, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque te ayuda a sincerar las cuentas o a sincerar, mejor dicho, la paridad de las reglas de juego, ¿no? De no beneficiar a una empresa por el simple hecho de que es una empresa, no sé, de un familiar, ¿no? Porque por familiaridad, un tema de vinculación por familiaridad se puede hacer. O porque es una empresa que realmente me va a favorecer a mí para beneficiarme yo como empresario solamente de generar más rentabilidad, no. Entonces esto te ayuda a aterrizar un poco las reglas de juego a nivel país, en este caso, y te permite generar una óptima recaudación tributaria, que es lo primordial en este caso para la SUNAT y para el Estado, ¿no? Que dicho sea de paso nos ha servido mucho en pandemia, ¿no? Porque si se dan cuenta, o sea, hemos tenido un buen colchón fiscal, y eso en sí nos ha ayudado para poder sobresalir y, bueno, en sí, progresar como país poco a poco, ¿no? A nivel en pandemia, ¿no? Que muchas economías locales como la de Ecuador ha colapsado, por ejemplo, ¿no? Y a nivel región también han colapsado por no tener un buen colchón. Y este colchón se genera con una recaudación tributaria adecuada, ¿no? Que en este caso te lo aporta el precio de transferencia. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Oscar, a ti. Y bueno, un poco por el tiempo, te voy a hacer llegar solo una pregunta por interno referente a, ¿hay sanciones en materia de precios transferencia? Sí, Comentaste que había una multa, ¿correcto? sí, correcto. Aquí está. Hola. Sí, te escucho. Ah, Sí. ok. Un poco de repente recordarles que solo son las multas nada más. Ok, el tema de las Como por multas, sí. ejemplo, de repente, no sé, el Estado, ya no vuelven a negociar con el Estado, lo sancionan de alguna otra manera, solo es las multas en UIT. No, básicamente, bueno, las multas es 0,6% de tus ingresos netos anuales, o sea, del ejercicio fiscal que están analizando. Ojo que aquí, o sea, va a depender mucho, porque a veces, o sea, si es que no cumples con tu tema de precio de transferencia año a año, porque siempre año a año lo tienes que estar cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la administración tributaria entra por el 2018 y te dice, ¿sabes qué? Tú sin cumplir el 2018, sin cumplir el 2019, sin cumplir el 2020. Entonces vas sumando, ¿no? O sea, el 0,6% de tus ingresos del 2018, del 2019, del 2020, o sea, ya es considerable. O sea, con un máximo de 30.000, pero año a año. Ahora, esto, como les decía, es informativo, o sea, Exacto. todo el precio de transferencia es de carácter informativo, o sea, que no es una obligatoriedad así per se, es informativo que la SUNAT le vas a dar, le reportas estos estudios, pero si por A o B se te pasa y no has reportado a tiempo, mientras no te notifique SUNAT, tú puedes reportarlo a la SUNAT, puedes cargar a la página SUNAT tu reporte local y no hay forma de que la SUNAT te genere una multa, salvo que la SUNAT llegue, te fiscalice, y cuando te fiscaliza te dice, ¿sabes qué? Dame tu precio de transferencia, y tú no lo tienes, y la SUNAT te da un plazo más o menos de 10 días, te dice, ya, ¿sabes qué? En 10 días tienes que presentar el precio de transferencia, y en 10 días no vas a poder hacer un análisis de precio de transferencia adecuado, ¿no? Hay, bueno, hay firmas o hay consultoras que sí lo hacen, de repente también de todo bueno, todos los trabajadores que tengan, ¿no? Pero es bien difícil, ¿no? Porque muchas veces hay, no solamente son una o dos transacciones, o sea, yo he analizado transacciones de grupos económicos de 100 transacciones, 120 transacciones, o sea, estamos hablando de 120 transacciones, dividirlas en ver qué método utilizar en cada una, agruparlas y todo ello, o sea, te toma tiempo. No es que lo puedes hacer de la noche a la mañana. Entonces, Claro. es por eso que deben de ser bien precavidas las empresas para generar, ver qué obligaciones tienen, y si es que no lo han llegado a realizar a tiempo esta obligación, o no han llegado a hacer la presentación a tiempo, tienes chance de presentarlo siempre y cuando la SUNAT no te notifique, ¿no? Básicamente es eso. Claro. En todo caso, evitarla Claro, lo ideal es evitar, ¿no? bajo. Estar al día, ¿no? Que año a año generalmente se presenta. El reporte local se presenta en junio, junto a las declaraciones juradas en junio. El reporte maestro se presenta en octubre, y el reporte país por país también igual, pero son pocas empresas que pasan la valla del reporte país por país. Generalmente hay reporte local y reporte maestro en la realidad peruana. El reporte país por país es bien complicado. También porque es un poco más detallado, porque es un Excel y es un Excel de códigos que ya tiene que entrar un ingeniero de sistemas también, y tiene que estar a la par con un economista o alguien que vea el tema de análisis de precios de transferencia. Es bien complejo. Gracias, muchas gracias, Magíster Oscar Guevara, por su magistral exposición. Agradecemos por su gentil disponibilidad de acompañarnos esta noche. Y bueno, para cerrar, voy a ceder la palabra al doctor Enrique Aguilar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra facultad, para la clausura de la semana de la facultad. Doctor Enrique, lo escuchamos. ¿Cómo está? Bienvenido. Judy, buenas noches. Norma, Oscar, un gusto estar con ustedes. Disculpen un poquito por la voz, un poquito delicado, pero igual no quería faltar para este momento. Ha sido una semana muy intensa para todos nosotros. Quiero agradecer a todos los expositores, en especial a Oscar Guevara, agradecer a Judith, a Norma y a todo el equipo que ha hecho posible esta semana. Ha sido, como dije, una semana intensa, de mucha reflexión, que yo creo que va a ayudarnos mucho
no solo nuestros estudios, sino también nuestro desarrollo profesional, a integrar nuestros conocimientos y también pues comprender un poco en la cancha qué es lo que ocurre, qué es lo que no pasa, porque la teoría es una cosa y en la vida cotidiana es otra. ¿Sí o no, Oscar, no? Es Sí, totalmente correcto. distinto, ¿no? Y es muy importante hacer ese proceso. También hemos visto algunos temas de ayuda también, sobre el tema de tesis o algunos otros temas también para nuestro día a día ya a nivel académico. Igual, esperemos que el próximo año ya tengamos un poco de presencialidad, ya estamos en la 5ª ola. Esperamos que el próximo año ya podamos tener esta semana un poco más de presencialidad. También la virtualidad nos ayuda, ¿sí? Y de esa manera podemos, el próximo año tenemos varios planes que esperemos luego comunicarlos a toda la comunidad universitaria. Tenemos varios proyectos que vamos a realizar porque ya es hora de comenzar a desplegar algunas cosas. La pandemia nos atajó algunos temas, pero ahorita hay que expandirnos, hay que crecer y hay que generar espacios de comunión, de comunicación, de aprendizaje también. Entonces, sí, la semana de la facultad es eso. Así que muchas gracias nuevamente a Norma, Judith, y pues estamos por cerrada esta semana con este evento. Judith. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento y queremos una foto virtual. Si por favor nos pueden acompañar solo un momentito y dar por concluida toda esta semana de eventos y actividades que hemos tenido a lo largo de la semana de la facultad. Muchísimas gracias. Un momentito, por favor. Un ratito voy a guardarlo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto. Muchas Muy gracias buenas a noches usted por a la todos. oportunidad. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Muchas Hasta gracias. luego. Muy buenas noches con todos. Gracias.